Ya. Muy buenos días, licenciada Natalia. Es un placer para nosotros el poder contar o conversar con usted en este día. Como es de saber, la acreditación al Mercosur es un tema de gran relevancia para nuestra institución y específicamente para la carrera de lo que es psicopedagogía, ya que no solo impacta en la calidad educativa, sino también en la oportunidad laboral y la movilidad académica de los estudiantes. En esta entrevista lo que queremos mencionar son aspectos relacionados con el proceso de acreditación, como ser los beneficios que puede aportar a los futuros profesionales de psicopedagogía y los desafíos que enfrenta la institución. Como primera pregunta sería, ¿cuál sería la importancia de la acreditación al Mercosur para la carrera de psicopedagogía en la UPDS y cómo beneficiaría esto a la calidad académica del profesional de los egresados? Bueno, en primera instancia, tengan ustedes muy buenos días. Yo, la verdad, muy contenta de saber que como universidad estamos teniendo un hito histórico, ¿no? Con respecto a este acercamiento, porque el Mercosur o estos convenios nos acercan a otro tipo también de realidades que convergen en una relación entre lo que estamos viviendo aquí en Bolivia e inclusive de manera aún más específica Santa Cruz, ¿no? Y con lo que está pasando con las realidades de la psicopedagogía en otros países, en este caso de los países miembros del Mercosur, ¿no? Entonces, con respecto ya de manera puntual a la pregunta, bastantes, ¿no? Cuando decimos la importancia, primero yo considero que tiene que ver con ese acercamiento entre las realidades culturales, ¿no?, que tenemos de la psicopedagogía aquí y en estos países miembros. Dos, la relación directa que nosotros vamos a poder tener con esas realidades, que no va a ser solamente que lo he visto en una revista, que no lo he visto que solo lo he visto, por ejemplo, en una conferencia a nivel virtual, sino que yo he tenido la posibilidad de constatarlo porque he podido hablar con un estudiante de psicopedagogía, por ejemplo, del Ecuador, ¿no?, o de Argentina, o de Brasil, donde existe la carrera de psicopedagogía y que tienen una mirada tal vez un tanto diferente, ¿no? Sin embargo, el vínculo nos direcciona a procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los pilares fundamentales con este acercamiento del Mercosur. Sin embargo, no solamente del estudiante, también del docente, y eso es un beneficio interesante porque estos convenios con el Mercosur permiten al docente poder tener esas experiencias de la mano de los otros colegas psicopedagogos o de otras ciencias, porque cuando hablamos de psicopedagogía no solamente tenemos que tomar en cuenta que solo nos vamos a relacionar entre psicopedagogos, en realidad no es así. Nosotros tenemos que relacionarnos con otras ciencias que nos acompañan en este proceso. En ese sentido, creo que otro de los beneficios es ese acercamiento de los docentes, de los profesionales UPDS. ¿Para qué? Porque esas experiencias van a traerlas al aula y van a incidir directamente, ¿no es cierto?, en la formación del estudiante. Entonces creo que esos dos beneficios son los que me parecen oportunos y además, y creo que cierro con uno más, porque también van a permitir que, por ejemplo, los estudiantes UPDS que estudien esta carrera no solamente vayan un semestre, por ejemplo, dentro de esta movilidad estudiantil, sino también que puedan ver como una posibilidad hasta laboral de ir a otros espacios laborales, a otros países, por ejemplo, en este caso. Entonces, esa apertura nos permite tener realmente, digo yo, una etapa tan interesante de llevar la psicopedagogía de Bolivia a otros lugares. Entonces, esa incidencia más grande, ¿no? Entonces, eso puedo expresar. Muy bien, licenciada. Continuando con la entrevista, ¿qué procesos y requisitos ha implementado la UPDS para cumplir con los estándares de la acreditación al Mercosur? Es decir, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en este proceso? Ya, realmente la UPDS ha trabajado y sigue trabajando sobre todo en los estándares de calidad. Cada acreditación tiene unos pasos que se deben seguir, ¿no? Y en esos pasos que se deben seguir debemos como institución académica ser muy cuidadosos para saber si es viable o no es viable. Por ejemplo, primero son la parte administrativa. No nos olvidemos que la UPDS es una empresa que ofrece un servicio. ¿Qué tipo de servicio? Educativo, académico. Entonces, lo primero que nos pide
el procedimiento del para poder acreditarnos al Mercosur es tener con claridad toda la documentación administrativa. Estamos hablando desde los contratos laborales, desde cómo funcionan los procedimientos. Por ejemplo, ¿qué procedimientos tienen ustedes para poder realizar la inscripción de un estudiante? Entonces, toda esa documentación tiene que tenerse. ¿Qué procedimiento tienen ustedes para hacer un retiro de materia? Tenemos que tener todo el procedimiento. Entonces, toda la parte administrativa tiene que tener un procedimiento, documentos que sean verificables. Entonces, ahora, posteriormente a toda esta documentación administrativa tiene que ver también la académica. Por ejemplo, desde nuevamente los contratos laborales a los docentes, los perfiles profesionales de los docentes, por ejemplo, que sean de área, de que cada área que tiene la universidad, por ejemplo, caja, registro, el área administrativa, nosotros como bienestar, tengamos no solo el espacio, sino que tengamos las funciones laborales bien delimitadas, ¿no? Eso es otro. Luego también tener la documentación con respecto a las actividades que se realizan, tanto las curriculares, que son las que son dentro las que están dentro, por ejemplo, de los contenidos programáticos, ¿no es cierto?, de cada materia, como también las extracurriculares, porque sobre todo en la acreditación del Mercosur se nos piden en algunos acápites qué actividades, qué acciones está haciendo, por ejemplo, la UPDS con respecto al abandono de los estudiantes. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos desde hace como unos 4 o 5 meses una profesional encargada en el seguimiento y acompañamiento, que precisamente se encarga de conocer estas realidades, que por qué no están inscribiendo, cuáles son las necesidades, cuáles son las situaciones que están viviendo, etc. ¿No? Entonces, básicamente tiene que ver con los procedimientos que se tienen que cumplir para poder llegar a tener la acreditación del Mercosur. Y todos los procedimientos tienen que ser verificables. Por ejemplo, si nosotros somos una universidad inclusiva, nos van a preguntar qué acciones están haciendo para ser una universidad inclusiva, ¿no? Entonces, a ver, muéstrenme las actividades. Entonces, todo lo que nosotros vamos a expresar, tenemos que documentar. Todo. Por ejemplo, nosotros ahorita nos encontramos en la acreditación de la carrera de medicina. Estamos en un proceso de la acreditación de la carrera de medicina que va a ser en febrero, donde vienen a evaluarnos, porque no es solo la presentación de la documentación. Por ejemplo, aquí a Bienestar Estudiantil va a venir un encargado de Bienestar Estudiantil de una de las universidades miembros y me van a hacer esta entrevista. Me van a decir, ¿qué hacen ustedes con los estudiantes que, por ejemplo, tienen mucha repitencia? ¿Qué hacen ustedes con los estudiantes que entonces me van a ir preguntando en función a lo que nosotros le hemos enviado, que es lo que hacemos nosotros? ¿No? Nosotros hacemos, entonces muéstreme digitalizada esa información y muéstreme documentada. Entonces todo tiene que tener, ¿no? Todo tiene que ser documentado. Entonces es un interesante proceso porque eso te permite también tener claridad de todo el campo administrativo, ¿no? Por ejemplo, como les decía, estamos ahorita en febrero, vamos a estar con la acreditación y en abril tenemos la reacreditación de la carrera de Ingeniería Industrial. Y por supuesto la UPDS tiene previsto poder trabajar también en la acreditación de otras carreras y esperemos en Dios que prontamente psicopedagogía también lo sea, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Bien, dicen. ¿Cómo se involucra lo que es la comunidad académica, tanto docentes como estudiantes, en el proceso de la acreditación? Es decir, ¿qué papel juegan para la mejora continua de la carrera? Bastantes. En realidad, sin estudiantes no hay universidad. No, clarísimo, ¿no? Entonces, sin embargo, como ahora son estas dos carreras, se incide más con los estudiantes de estas dos carreras. Es decir, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Industrial, entre los componentes para poder acreditarnos, exigen también no solo la relación con los estudiantes, sino también con los profesionales. Es cierto, o sea, la universidad tendría que también apoyar a que el estudiante consiga trabajo. Entonces, también nos piden eso. Entonces, por ejemplo, actualmente
en la carrera de Ingeniería Industrial tiene hasta su comité de graduados. Y también hacen campeonatos, por ejemplo, deportivos, eventos culturales, ¿no? Donde se muestre la realidad de los profesionales de ingeniería industrial, ¿no? Que estudiaron con nosotros y qué es lo que ahora están haciendo, si están ejerciendo, por ejemplo, la profesión. Entonces, la participación es más activa de los estudiantes que pertenecen a esa carrera que se va a acreditar. En este caso hay bastante movimiento con ingeniería industrial y bastante movimiento con los estudiantes de medicina. Entonces hay bastante movimiento. Sin embargo, sí, las otras áreas tenemos que potenciar esto. Por ejemplo, uno es que ustedes estén haciendo un trabajo de investigación sobre el Mercosur. Entonces, el campo docente. Publicidad que se ha encargado, seguramente ustedes han visto, ¿no? Entonces, espacios en las diferentes redes sociales sobre los beneficios de tener esta acreditación del Mercosur, ¿no? Entonces, independientemente que no seamos de la carrera de medicina o de ingeniería industrial, toda la comunidad universitaria, y les estoy hablando no solo de estudiantes ni docentes administrativos, hasta de la familia, tenemos que saber qué significa, ¿no? Y cuáles podrían ser los beneficios para nosotros o para nuestros hijos, en el caso de los padres, tener esta acreditación del Mercosur. Eso. Muy bien, dicen, continuando, usted nos mencionaba anteriormente un beneficio muy importante, ¿no? De la acreditación al Mercosur, que los estudiantes podrían tener, digamos, trabajo en el exterior también. Exacto. Pero, ¿qué beneficios específicos se esperarían para los estudiantes de psicopedagogía tras la acreditación? Otro de los beneficios nos podría mencionar. Claro que sí. Considero que también es muy importante tener la mirada en las áreas laborales. Por ejemplo, actualmente en Bolivia, en Santa Cruz, nosotros tenemos 5 escenarios laborales. Estamos hablando de educación especial, estamos hablando de educación formal, estamos hablando del área comunitaria, estamos hablando del área organizacional y el área clínica. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar un área, en este caso clínica. Uno de los beneficios que me parece importante es que el estudiante de psicopedagogía tome en cuenta que dentro del área clínica, por si acaso solo voy a dar como ejemplo uno, pero todos son importantes, ¿no? Pero por ejemplo en el área clínica, considerar las realidades que se están viviendo en otros países y cómo adaptarlas a nosotros. Por ejemplo, ahora ya no estamos hablando solamente de personas, no voy a decir edades en particular, pero sí de personas que tienen TDAH. Esto se ha hablado desde hace 20 años, pero hoy por hoy se están hablando ya de otros trastornos que son dignos de seguir estudiando. Entonces, la mirada de qué está haciendo Ecuador, qué está haciendo Argentina sobre esta situación clínica nos puede ayudar a decir, nosotros podemos también trabajar con esto. Entonces, es esa mirada desde el área que nos va a permitir saber qué está haciendo el psicopedagogo clínico, qué aportes teóricos son los con los que está trabajando en este país. Y nosotros también, ¿qué estamos nosotros haciendo? Entonces, creo que ese beneficio es muy importante para poder anclar la psicopedagogía desde una mirada más transversal, ¿no? Desde lo que todos estamos haciendo. Evidentemente, respetando, y eso lo dice el gran Vygotsky, respetando las culturas de cada país, ¿no? Entonces, desde la adaptabilidad, por ejemplo, al manejo de materiales, ¿no? Dependiendo el lugar donde se va a hacer, las realidades hasta económicas, ¿no? Entonces, todo eso son aspectos que me parece que son una riqueza muy interesante. Y por otro lado, por supuesto, es el posicionamiento de nosotros como país y psicopedagogía, que por ejemplo el estudiante UPDS pueda ir a concursos, a representaciones y que digan Bolivia, Santa Cruz está presente. Entonces, esa es una forma también de visualizarnos, no solo el fútbol, ¿no? Sí, ¿no? Miren, son muy interesantes los beneficios que presentan, ¿no? Continuando, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los principales desafíos que enfrentaría la carrera de psicopedagogía en el proceso de acreditación para el Mercosur?
Creo que hoy seguimos pedaleando en algo, en una realidad que es tangible, sobre todo en nosotros como comunidad OPS, es seguir trabajando en la cantidad de estudiantes, de personas que decidan vocacionalmente elegir la carrera. Creo que eso tenemos que seguir batallando. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener y el Estado mismo nos reconozca como una profesión que es tremendamente útil a la sociedad. Y el reconocernos no es solamente, los estamos entrevistando o están haciéndolo bien. No, es que nos den cabida en escenarios laborales más significativos. Por ejemplo, que nosotros tengamos ítem por el Estado en las unidades educativas, tanto fiscales como de convenio. Creo que hoy por hoy en las unidades educativas privadas estamos bien, pero definitivamente no es suficiente, porque donde tiene mayor incidencia de problemática también son los colegios fiscales, que un papá o una mamá no tiene la posibilidad económica de pagar, por ejemplo, 200, 300 bolivianos una sesión, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando. Entonces, la participación de nosotros, de mostrarnos más sobre lo que estamos haciendo. Lo propio en el área de salud, así como hay consultorios de pediatras, ginecólogos, psicólogos, tenemos también nosotros que estar en los diferentes hospitales, ¿no? Desde la atención clínica que nosotros tenemos como psicopedagogía, ¿no? Entonces, eso es muy importante, seguir trabajando para que nos podamos posicionar y que sea una carrera que realmente pueda ser acreditable. ¿Por qué son una carrera acreditable en medicina? Por lo que a nivel sociedad aporta. ¿Por qué ingeniería industrial? Porque a nivel sociedad aporta. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que la sociedad nos permita conocernos, que ellos nos conozcan más, pero eso va a depender mucho también de nosotros, que nosotros nos mostremos más y veamos cuán útil somos en esta sociedad, ¿no? Entonces, y realmente es una carrera que nos permite anclarnos en diferentes escenarios laborales, porque donde hay un sujeto que enseña, hay un sujeto que aprende, y la educación no se puede solo trasladar a un colegio, sin desmerecer, pero es una empresa de cualquier índole, ¿no? De cualquier índole. Entonces puede ser una entidad financiera. ¿Aprenden? Claro, ¿no? Entonces, y eso es importante que vean cómo nosotros como psicopedagogos somos estrategas de la educación. Nosotros trabajamos en estrategias. Lo que no funciona, tal vez con Pedrito, voy a trabajar con Pablito, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Claro, eso sería un gran desafío, ¿no? En la carrera. Es un desafío. Y ahí están ustedes como nuevas generaciones que muestren a través, por ejemplo, de las redes sociales, de todas las plataformas ahora que existen. Y eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y finalizando, Licen, ¿cuáles son los próximos pasos para mantener la acreditación y asegurar la calidad educativa en la carrera de psicopedagogía? Es decir, ¿cómo se plantea evaluar y ajustar el programa en el futuro? Bueno, actualmente nosotros no estamos todavía siendo acreditables, ya, entonces, pero evidentemente la pregunta futuro, ¿no? Sí. Algo que es importante también es, considero que debemos trabajar en la revisión también de los contenidos de los programas analíticos de la carrera, ¿no? Para ver si están, eso por ejemplo nos permite saber si esos contenidos están actualizados, si responden a las necesidades del contexto ahora social. Yo les digo con un ejemplo, yo fui maestra el año 2000 de unos chimpirindinguis hermosos que tenían 4 años, pero esos niños que tenían 4 años aquella vez no tenían acceso todavía al internet, pero hoy es otra realidad. Entonces yo no puedo ni comparar, porque mis estrategias de aquella época tendrán que ser diferentes a las de ahora. Ahora son nativos digitales, por ejemplo. Trabajar con inteligencia artificial, no teniéndole miedo, al contrario, es la aliada. Nunca la inteligencia artificial nos va a anclar.
¿no? O vamos a tener que preferir la IA a nosotros, nunca. Porque la IA no tiene sentimiento, ni emociones. O sea, a ella le dicen llora y va a llorar, nosotros no. Nosotros nos emocionamos, nosotros sentimos, eso es diferente. Pero sí tener esa mirada un poquito más apacible a lo que está viniendo. Yo no puedo decir, no tengo computadora, no voy a hacer. No, busco recursos, busco la forma de hacerlo. Entonces creo que ese es un desafío, trabajar en los planes, en la planificación curricular, trabajar en el diseño curricular de la carrera, trabajar un poco más en el relacionamiento inclusive con otras ciencias, ¿no? Entonces eso creo que nos puede permitir potenciar la posibilidad de tener la acreditación al mercado. Ahorita nuestra lucha es esa, que nuestra carrera, que la UPDS vea a la psicopedagogía como una carrera que puede ser factible para la acreditación. Porque no estamos ahorita todavía, ¿no? Entonces es ahí la lucha y ahí queremos la acreditación. Entonces, pero eso es ahorita. Esa es la lucha de la carrera de psicopedagogía ahorita, que nos visualicen como una carrera acreditable. Póngale un eslogan. Claro. Bien, Licen, muchas gracias por su disposición y por el conocimiento que nos brinda a nosotros, ¿no? Sin duda esto es un tema muy importante para tanto la carrera como la universidad, ¿no? Y muchas gracias, Licen. No, a ustedes, yo contentísima, es un honor y la psicopedagogía es un estilo de vida. Uno donde va, lleva su vocación. Entonces yo les auguro el mayor de los éxitos, que siempre consideren que esa persona, no voy a decir solo estudiante, que tal vez tiene un comportamiento diferente, que se rehúsa tal vez a trabajar con los demás, que no es tan empático, no es porque quiere, es porque tiene una condición neurológica que posiblemente no le permite. Y ahí es donde ustedes tienen que comenzar a trabajar. No